el día de hoy continuamos con el ciclo de enseñanzas sobre los problemas que trajo el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? No es otra más que las buenas nuevas, las buenas noticias, el buen mensaje que el Señor Jesucristo trajo a esta tierra, a este mundo y a nuestras vidas, a cambiar todo eso que nosotros estábamos llevando a ese mal camino y convertidos a Él a través de nuestro Señor Jesucristo. Como les mencionaba, el ciclo de enseñanza se trata sobre los problemas que trajo el Evangelio. Ya en semanas pasadas hemos visto ya diferentes temas, cómo vino el mensaje, quiénes lo recibieron, entre otros temas. Hoy nos toca ver o recordar las causas que trajo el Evangelio. Ya la semana anterior ya expusimos sobre este tema. Hoy día lo traemos nuevamente a hacer un breve resumen y avanzar sobre esta problemática. Es así que la semana pasada indicábamos de que vino nuestro Señor Jesucristo a predicar, a anunciar, a proclamar las buenas nuevas, las buenas noticias, el buen mensaje de su Evangelio. Y es así, si nos remontamos y vamos allá a las Escrituras para leer con propiedad, vamos a decir lo siguiente: cuando empieza nuestro Señor Jesucristo su ministerio, porque hay que mencionarlo para poder de ahí extraer toda cosa para poder dar esa exposición sobre el tema de hoy. Vamos a Mateo capítulo 4, versículo 12 al 17. Prestemos atención, hermanos. Jesús principia su ministerio. Hay que también recordar que también se encuentra en los evangelios de Marcos, en el capítulo 1, versículo 14 al 20, en el evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo del 14 al 15, se encuentra sobre este tema. Jesús principia su ministerio, pero vamos a tomar de Mateo, capítulo 4 del 12 al 17. Si ustedes, hermanos, me acompañan siguiendo la lectura de lo que vamos a mencionar. Dice la palabra del Señor: Jesús principia su ministerio. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar. Predicar es anunciar, proclamar, y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, dejar su forma, dejar sus caminos, y que se vuelvan a Dios. Decía en Isaías 55, dejar el hombre impío sus caminos, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelvas a Jehová, quien tendrá de él misericordia, y al Dios Padre, quien será amplio para perdonar. Y es así, hermanos, que Dios es tan grande y maravilloso, que envió a su Hijo a esta tierra, a este mundo perverso, y vino así a predicar su evangelio, las buenas nuevas, que a través de él íbamos a tener salvación, perdón de pecados. Entonces aquí nos habla que debemos arrepentirnos. Él hablaba en su debido momento y nos habla el día de hoy
que debemos arrepentirnos de todos nuestros pecados, porque Él para eso vino Él aquí, y para eso fue puesto en la cruz, fue sacrificado por el perdón de todos nosotros, por todos, y en Él debemos creer, en Él debemos tener fe. ¿Y la fe cómo la mantenemos? Es oyendo, es por el oír la palabra de Dios, hermanos. Porque el reino de los cielos se ha acercado, mencionaba ahí. ¿Por qué? Porque Jesucristo estaba aquí con nosotros, hermano. Ya estaba con nosotros. Y Él fue enviado por Dios Padre. Porque de tal manera Dios amó al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Mire ese regalo tan hermoso, tener vida eterna a través de nuestro Señor Jesucristo. El que cree en Él no es condenado, pero el que no ha creído en Él ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, dicen las Escrituras. Entonces, hermanos, ¿para qué dar tantas vueltas? Aquí hay el creer y el no creer. Aquí no hay intermedio. O crees en el Señor Jesucristo o no lo crees. O sigues sus caminos o no lo sigues. Así de fácil. No hay que darle vueltas a este asunto. Entonces, hermanos, el mensaje del Señor Jesucristo fue de arrepentimiento, de que se vuelvan a Dios, que dejen todos esos caminos perversos. Y Él vino y dirigido a las ovejas perdidas de Israel. Y fue así que Él trajo el mensaje, para que ellos se arrepientan, porque ellos adoraban imágenes, adoraban a otros dioses que no era Él. Entonces, vivimos en la actualidad, sí, y la gente no entiende ello. Nosotros debemos ser portavoces de ese mensaje. Continuando, hermanos, nuestro Señor Jesucristo enseñaba a sus seguidores las bienaventuranzas, pero antes de ello debemos mencionar de que Él, en ese caminar, Él fue escogiendo a sus discípulos, los que en el futuro iban a ser apóstoles, conociendo que discípulos es un seguidor, en este caso de Jesucristo, y apóstol es un enviado luego de haber recibido instrucciones de nuestro Señor Jesucristo. Y es así que nuestro Señor Jesucristo, andando Jesús junto al mar de Galilea, eso lo encontramos en Mateo 4, versículo 18, ahí mismo en Mateo, dice nuestro Señor Jesucristo: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar. ¿Por qué? Porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Miren eso. Ellos entonces dejaron al instante las redes y le siguieron. Y ellos no miraron nada más al llamado de nuestro Señor. Ellos no pusieron ninguna excusa, sino que vinieron a Él. Dieron esa disposición, esa decisión tuvieron de seguirlo a Él. Continuando con la lectura. Pasando de allí, vio otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes. Y los llamó, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Qué gran ejemplo también de ellos, de esos dos. Miren, le iba llamando de dos en dos. Y eran cuatro discípulos que había llamado ya nuestro Señor Jesucristo. Y sobre este mismo tema, vamos a mencionar que más adelante también llama a Leví, llamado Mateo, quien era un cobrador de impuestos, y el cual también lo siguió. Hubo la predisposición de él de seguirlo, de dejar
que estaba haciendo algo, bueno, pues estaba cobrando impuestos y de una forma que no le agradaba a Dios. Entonces dejó eso para seguirlo. Y como les mencionaba hace un momento, nuestro Señor Jesucristo les enseñó a sus discípulos las bienaventuranzas, el sermón del monte. Y eso lo vemos en Mateo capítulo 5, del 1 al 12, de los cuales vamos a extraer ya mismo unos puntos para poder exponer el tema de las consecuencias que trajo el Evangelio, de seguirlo a Él. Capítulo 5, versículo 1. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a Él sus discípulos, sus seguidores. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, atentos, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Miren, hermanos, lo que al inicio empezamos. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Miren, esa gran verdad. Los de limpio corazón. Entonces, nuestro corazón debe estar limpio, purificado, sin ningún mal dentro de nosotros. Porque ellos verán a Dios, dice la Escritura. Versículo 9. Estamos en Mateo 5, versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y los siguientes temas vamos a mencionar y le vamos a dar más énfasis. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen. Vituperar es un insulto, alguna calumnia. Y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, es decir, diciendo cosas diferentes a cada una de esas personas seguidoras de Cristo. Gozaos, dice el Señor, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Esa gran verdad, hermanos, porque a los profetas así mismo persiguieron y así mismo iban a perseguir a los apóstoles, a los futuros apóstoles. Y no se diga en la actualidad al seguidor de Cristo, a su iglesia, porque la gente está opuesta a toda buena enseñanza que nos da nuestro Señor Jesucristo a través de su evangelio. La gente no quiere escuchar, pero bueno, el Señor en algún momento topará cada uno de sus corazones a la gente que todavía está en tinieblas, que no quiere ver, no quieren entender, pero sea Él el que le tope sus corazones, así como nos topó a cada uno de nosotros, de nuestros corazones. Entonces, hermanos, ya entrando al tema sobre las consecuencias que trajo el Evangelio, podemos decir lo siguiente. Como les mencionaba, hermanos, vamos a rescatar 3 temas de ahí de las bienaventuranzas, ya que Jesús les enseñaba a sus discípulos de lo que iban a padecer por seguirlo a Él.
Y es así que en Mateo capítulo 5, versículo 10, nuevamente voy a darle lectura. Y dice la palabra de Dios: bienaventurados los que padecen persecución. ¿Qué es persecución? Es hostigar, es oprimir. Por causa de la justicia. Causa significa motivo, principio, razón. Por causa de la justicia. ¿Por causa de la justicia de quién? Hermano, le pregunto. La justicia de Dios, que era nuestro Señor Jesucristo. Porque de ellos es el reino de los cielos, dice las Escrituras. En primera de Pedro, capítulo 3, 14, sobre este mismo tema, dice las Escrituras. Vayamos ahí. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 14. Decía el apóstol Pedro: mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, ahí también está otra vez el motivo, por causa de la justicia, bienaventurados sois. ¿Qué es bienaventurado, hermanos? Felices, gozosos, contentos. Continuando en la lectura de Mateo 5, vamos al siguiente versículo, al 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Vituperen, un insulto, o calumnien, es vituperar. Maldecir, vituperar también es, hermano. Vituperar también es maldecir. Y sobre este mismo pasaje podemos ahondar más el tema en primera de Pedro 4, 14. Primera de Pedro 4, 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, vea usted, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Entonces, hermanos, miren, si somos vituperados por el nombre de Cristo, sois felices, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre cada uno de nosotros, hermanos. Esa gran verdad, tengámosla siempre presente. Seguimos. Ciertamente, de parte de ellos es blasfemado, pero por vosotros os glorificado. ¿Sí? Por nosotros es glorificado el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. En Mateo capítulo 5, versículo 12, continuando con la lectura, dicen las Escrituras: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y recordemos, hermanos, en el Antiguo Testamento, ¿qué dice las Escrituras sobre este tema? Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 16, hermanos. Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 16. Dicen las Escrituras: mas ellos hacían escarnio. ¿Qué es escarnio? Burla. Ese es escarnio. Mas ellos hacían burla de los mensajeros de Dios. ¿Cuáles eran esos mensajeros de Dios? Los profetas, hermanos. Y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Entonces ahí está clarito que también los profetas, los mensajeros de Dios, también tuvieron todo ese tipo de problemas, como iban a recibir los discípulos y futuramente apóstoles de Jesús. La semana pasada también vimos de que nuestro Señor Jesucristo querían que lo sigan a Él, pero sin ninguna excusa, que simplemente tengan la decisión
de seguirlo. Y es así que mencionamos en Mateo 7, versículo 18 al 22, lo siguiente. Y también vamos a dar lectura a Lucas 9, 57, 62. Viendo a Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y dijo el Señor Jesucristo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. En Lucas 9, 59 al 62, ampliemos un poquito más sobre este tema. Los que querían seguir a Jesús. Lucas 9, 59 al 62. Y dijo a otro discípulo: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Miren, cómo ya ponía una excusa. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren los muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. ¿Sí? Anuncia el reino de Dios, que deje ellos y que lo siga Él. Y nos llama esa palabra el día de hoy a nosotros también, hermanos, que dejemos cualquier cosa por seguirlo a Él. Que Él sea, que Dios tenga el control de nuestras vidas en todo lo que hagamos, hermanos, en todo. Y hay que también tener algo presente, hermanos, y que esto nos ayude a nosotros siempre y guardarlo siempre, porque Jesucristo enseñó a sus discípulos tantas cosas, y es así que una de ellas es la que vamos a mencionar ahora: el amor hacia los enemigos, hacia esas personas que de pronto nos vituperen, nos persigan. Y vean lo que decía nuestro Señor Jesucristo. Mateo 5, versículos 44, 45 y 48, también vamos a darle lectura, hermanos, si ustedes me permiten. Mateo 5, 44 al 45. Decía el Señor Jesucristo: pero yo os digo, amar a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen, y orar por los que os ultrajan y os persiguen. Y en el 40, os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Entonces, recordemos que en el Sermón del Monte mencionaba nuestro Señor Jesucristo: bienaventurados los pacificadores. ¿Y qué más decía las Escrituras? Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y ahí está sobre este tema: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Todos, hermanos, tenemos que hacer todo lo que nuestro Señor Jesucristo les indicaba a sus apóstoles, y ahora a través de las Escrituras y a través de su Espíritu Santo nos enseña y nos dice que debemos hacer lo siguiente, hacer lo mismo: bendecir a los que os maldicen, hacer bien a los que aborrecen, y orar por los que nos ultrajan o persiguen o nos vituperan. Hermanos, luego de todo ello, conociendo ya los corazones, porque el Señor conocía los corazones de cada uno de sus discípulos,
Él los elige. Pero antes de elegirlos, sabemos que Él fue al monte a orar a Dios Padre para pedirle y le dé dirección y le indique cuáles eran los que le iban a seguir a Él. Y es así que nombra a 12 apóstoles. Ya indicamos que apóstol es enviado, en este caso, enviado de Jesucristo. ¿Y cuáles eran esos 12 apóstoles? Primero era Simón, llamado Pedro, Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, llamado también Leví, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Eso está en Mateo 10, versículo del 1 al 4, hermanos, para que luego ustedes escudriñen las escrituras. Y es así que una vez que los elige, les dio una visión a esos 12. Y vamos a darle lectura a ello. En Mateo 10, versículo 5 en adelante, dicen las escrituras: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, lo que debían hacer, diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicar, anunciar, proclamar, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Ya estaba Jesucristo aquí con nosotros, como mencionábamos hace unos minutos atrás. Sanar enfermos, ya les dio instrucciones: sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibiste, dar de gracias. Hasta ahí la lectura, hermano. Entonces, esa fue, entre otras cosas, la misión de nuestro Señor, la misión de los 12 apóstoles, de ir a las ovejas perdidas de Israel y predicar su evangelio, las buenas nuevas, las buenas noticias, hermanos, y que se conviertan a Dios Padre. Nos arrepintamos de nuestro pecado y se conviertan a Dios Padre. Una vez ya elegidos y dado la misión a los 12 apóstoles por parte de nuestro Señor Jesucristo, también le mencionaba lo siguiente: que iba a haber persecuciones futuras, persecuciones venideras. Y es así que ahí mismo en Mateo 10, versículo 16, en adelante, le mencionaba lo siguiente de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 10, 16. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Ser pues prudentes como serpientes. ¿Qué es prudente? Cuerdo, templado, discreto. Eso es prudente, entre otras cosas. Como serpientes y sencillos como palomas. De acuerdo a un diccionario español donde se encuentra el sinónimo de sencillo, sencillo es humilde, ¿sí? Y sencillos como palomas. Versículo 17. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí. ¿De quién? De nuestro Señor Jesucristo. Para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis
por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo. Y los hijos se levantarán contra los padres, y los harán morir. Y versículo 22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mí, por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Todos hermanos, iban a ser aborrecidos los apóstoles. Y así mismo continúa esa misma historia ahora con su iglesia, con cada uno de esas personas que han tomado la decisión de seguir los caminos de nuestro Señor Jesucristo. Otro tema que también tratamos ese día, la semana pasada, que seguir a nuestro Señor Jesucristo causa división dentro de un hogar, dentro de casa, dentro de las familias. Y es así que el mismo Señor Jesucristo en Mateo 10, 34 al 39, vamos a mencionar lo siguiente. Y escuchemos, hermanos. Jesús causa de división. Mateo 10, 34 al 39, y también lo podemos ver en Lucas, capítulo 12, del 49 al 53. Vayamos a Mateo 10, 34. Decía nuestro Señor Jesucristo: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido a poner en disensión. ¿Qué es disensión? Oposición, contienda. Eso es disensión. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y escuchemos, hermanos. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, escuchemos, no es digno de mí. Decía nuestro Señor Jesucristo, no es digno de mí. ¿Qué es digno? Acto. Eso es digno. Acto. No es acto de mí. No es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Entonces, miren, ahí nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo que dejemos todo por seguirlo a Él. Que llevemos su cruz, nuestra cruz. No es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Entonces, hermano, nuestro Señor, una vez que llega el mensaje a cada una de nuestras vidas, va a haber oposición. Va a haber oposición dentro de nuestros hogares, dentro de nuestros amigos, dentro de todas las personas que nos conocen, porque ellos no entienden, no comprenden de que ese cambio de vida solamente la hace nuestro Señor Jesucristo. Y es así que nuestro Señor Jesucristo produce división en la familia, porque nuestra familia no quiere conocer de Él, no quieren saber de Él. Pero bueno, nuestro Señor es tan grande y maravilloso y misericordioso que tendrá de misericordia de cada una de las personas que no lo conocen, y más tarde que temprano ellos también vendrán a sus caminos. Siempre tenemos que orar por ellos, por cada uno de nuestros familiares, para que ellos también vean la luz que hay en Cristo Jesús, porque por Él solamente tenemos salvación. No hay nadie más, solamente por Él, hermanos. Eso, hermanos, fue lo que la semana pasada
algo estábamos mencionando sobre el tema de las consecuencias que trajo el Evangelio, las consecuencias que trajo a sus discípulos y futuros apóstoles del Señor Jesucristo. Y es así que ya entrando al tema, a seguir escudriñando sobre este tema, vamos a mencionar lo siguiente. Vamos a ir directamente a Mateo capítulo 28, versículo 16 al 20, luego que nuestro Señor Jesucristo resucitó y les encomendó a los apóstoles la gran comisión, como dice en Mateo 28 del 16 al 20. Y vamos a darle lectura, hermanos. Mateo 28 del 16 al 20. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea. 11, ya sabemos que Judas Iscariote traicionó a Jesús y le entregó a las autoridades de ese tiempo, esas autoridades religiosas del pueblo de Israel. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. ¿Cuál era ese monte? Olivar. Así se llamaba el monte. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y le habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo. Potestad, autoridad, dominio, me es dada en el cielo y en la tierra. Escuchemos. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Todo lo que el Señor Jesucristo le había dado a sus apóstoles, que todo eso lo guarden y lo enseñen. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En Lucas 24, versículo 46-49, dicen las Escrituras, si vamos allá, hermanos, Lucas 24, versículo 46-49. Le dijo el Señor Jesucristo: y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Entonces, ahí nos mencionaba de que tenía que predicarse a todas las naciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso tengamos siempre presente. No como en ciertos lugares donde dicen esto, ¿no? Por señales. No es así. Es que se predicase el Evangelio, las buenas nuevas que trajo nuestro Señor Jesucristo a todas las naciones. Y recordemos que también una nación es dentro de nuestras casas. Recordemos, hermanos, que la verdad ya la conocemos. Dice la Escritura: la verdad os hará libres. La conocemos, la verdad. Crecemos la palabra. Y es necesario de anunciarla, proclamarla, predicarla y ser testimonio de ello. No solamente ser oidores, sino también hacedores de la palabra. Recordemos que debemos ser testimonio también, hermano, lo que nuestro Señor Jesucristo hizo y está haciendo en nuestras vidas. Vayamos a Hechos de los Apóstoles, en capítulo 1, versículo 8.
donde nos habla el apóstol Lucas sobre la promesa del Espíritu Santo. Hechos 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto le decía a los apóstoles Señor Jesucristo, que iba a venir, que tenían la promesa del Espíritu Santo. Y en Hechos 2, versículo del 1 al 13, vamos a mencionar sobre la venida del Espíritu Santo, la llegada del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y en el versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, todas esas personas que estaban ahí, incluidos los apóstoles, fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿Y cuáles eran esas lenguas que estaban cuáles eran esas personas, esos pueblos que estaban cuando suscitó esto? Ahí mismo en Hechos 2:5 en adelante dice lo siguiente: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, claro, porque no habían visto, o sea, estaban confundidos porque se admiraron de todo lo que estaba sucediendo. Porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Se admiraban. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Se hacían la pregunta. Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene y romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Todos esos pueblos estaban ahí. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. No querían entender, no querían comprender de lo que estaba suscitando. Y es así que Pedro, al escuchar eso y a ver las reacciones de estos pueblos, de los que no querían creer ellos, se levantó y, lleno del Espíritu Santo, mencionó lo siguiente. Vamos a dar algo de lo que se mencionó, lo que mencionó Pedro en ese momento. Vayamos al versículo 36 al 39. ¿Qué decía el apóstol Pedro a ese pueblo? Hechos 2, versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Se hacían la pregunta, ¿no? Porque ya dentro de
sus corazones llegó la palabra como espada y se estaban arrepintiendo de las cosas que habían hecho contra nuestro Señor Jesucristo. Y Pedro les dijo, atento hermanos, y escuchemos, arrepentíos nuevamente, arrepentíos y bautícese. Ya indicamos en enseñanzas anteriores que bautizarse es limpiarse. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Ahí está otra vez esa parte. En el nombre de Jesucristo. Para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Nuevamente retomo esa lectura. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así, gratuito, así de sencillo. Hermanos, y hoy nos habla también esa palabra a nosotros. Versículo 39. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos. Y escuchemos y alegrémonos, hermanos. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Esa parte que dice para cuantos habla muchos. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y es así, hermanos, que nos ha llamado a nosotros también. Y tengamos vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y con otras muchas palabras testificaba y le exhortaba diciendo, ser salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Sí? Entonces miren, cómo llegó el mensaje a esa gente que 3,000 personas recibieron y se bautizaron en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Su palabra llegó ahí, llegó como espada. Y todo esto, hermanos, sobre lo que se manifestó en ese discurso que dio Pedro, ya empezó, fue el principio de que esas sectas religiosas de esos tiempos, en este caso fariseos, seduceos, los herodianos, los escribas y compañía, siempre le pusieron oposición, siempre. Es así que a nuestro Señor Jesucristo le oponían a todo el mensaje que Él daba. Y es así que también a los apóstoles hicieron lo mismo. Y vamos a ver lo que sucedió luego de que los apóstoles Pedro y Juan a un cojo curaron en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos allí. Hechos 3, versículo 1 en adelante. Hechos 3, versículo del 1 en adelante. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Los dos apóstoles dijeron a ese cojo, míranos. Entonces él les estuvo atento y esperando de recibir de ellos algo,
Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y otra vez escuchemos: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo curaron a ese cojo. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Entonces, luego de todo ello, de lo que sucedió con esa persona, con ese hombre, y la curación que recibió de parte de nuestro Señor Jesucristo a través de sus apóstoles, fue el principio para que a ellos lo lleven ante el concilio y también sean perseguidos. Y es así en el capítulo de Hechos, capítulo 5, versículo 27, más adelante, Hechos 5, 27 al 32, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Ya anteriormente, ya esta secta religiosa, estos gobernadores del pueblo, le habían dicho a estos apóstoles que no anunciasen, que no prediquen a nuestro Señor Jesucristo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y es así que nuevamente a ellos los persiguieron, diciendo: no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, de vuestra enseñanza. Doctrina es enseñanza. ¿Y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre? Respondiendo Pedro, como siempre, Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Ve? Esa palabra tan clara y que nos llama a nosotros también. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ante cualquier situación que suceda, hermano, en nuestras vidas, en nuestro caminar, debemos obedecer a Dios. A pesar de tantas situaciones que se nos presenten, de tanta oposición, venga de cualquier lado, nosotros debemos obedecer a Dios. ¿Y cómo vamos a obedecer a Dios? Es siguiendo su palabra, obedeciendo a Él, a tener comunión con Él a través de Jesucristo nuestro Señor. A seguir sus caminos. Sus caminos son deleitosos. Sus caminos son eternos. Qué gozo es tener en el futuro que vamos a tener la vida eterna si continuamos en Él, hermanos. Y en el versículo 30 de ahí mismo de Hechos, continuando con la lectura, Hechos 5, versículo 30, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Nuevamente ahí está la palabra arrepentimiento y perdón de pecados. Habla siempre del arrepentimiento, hermanos, y es lo que nosotros también tenemos que mencionar siempre, de que debe haber un arrepentimiento en la persona que quiera seguir los caminos del Señor. Y en Él tenemos perdón de pecados. ¿Por qué? Porque Él vino a este mundo y en la cruz fue sacrificado por el perdón de todos nuestros pecados. Y en el 32 finalmente decía: y vosotros
y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Nosotros somos testigos suyos de estas cosas, decían los apóstoles, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Obedecen, hermanos. No a los que le desobedecen. Ahí no va a haber el Espíritu Santo. A los que le obedecen. Los apóstoles siempre se mantenían en su doctrina, en su enseñanza, y en lo que decían, y en lo que ellos decían, hacían siempre exaltar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, según lo que hemos mencionado hace unos momentos, en algunos pasajes. Y es así que en el versículo 41 de Hechos mismos, 5, más adelante, en el 41 y 42, dicen las Escrituras: y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer. Ya vimos anteriormente que digno es actos. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta, y por causa del nombre. Miren, ellos salieron gozosos, alegrosos, por haber padecido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y ellos con denuedo hablaban la palabra. Hacia ella la oposición que había, ellos continuaban en su caminar. En el versículo 42, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Entonces ellos continuaban. Ellos continuaban enseñando y predicando a Jesucristo. También debemos mencionar, hermanos, sabiendo de que el apóstol Pablo también fue un perseguidor de la iglesia. Eso lo hemos visto en Hechos capítulo 8. Y es así que luego nuestro Señor Jesucristo llama a Pablo a ser apóstol de los gentiles. Y es así que también Pablo en su ministerio tuvo también sufrimientos como apóstol, el apóstol de los gentiles. Y es así que en 2 de Corintios, en la epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en la segunda epístola, capítulo 11, del 16 al 33, menciona sobre los sufrimientos de él como apóstol. Y vayamos allá. Otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera, recibirme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme, puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura. También yo tengo osadía. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco, hablo. Yo más. En trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido, 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas,
una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Mire tantas cosas que padeció el apóstol Pablo. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, ¿ve? En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Miren, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey, Aretas, guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Mire todos los sufrimientos que tuvo el apóstol Pablo sobre él. El pueblo estaba contra él, los que no querían saber del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo esto llega a la iglesia? Vamos a dar el mensaje a la iglesia, hermanos. Vayamos a Romanos, capítulo 12, versículo 14 en adelante. ¿Estamos ahí, hermanos? Y escuchemos. Bendecir a los que os persiguen, bendecir y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorar con los que lloran. Unánimes entre nosotros, unánimes, juntos, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres, no solamente con los de esta congregación o los hermanos en Cristo, sino inclusive con los hombres, con toda persona que no conocen de los caminos del Señor, de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. ¿Sí ven? Debemos estar en paz con todos los hombres. Debemos ser pacificadores. Recordemos en el Sermón del Monte que hablaba, bienaventurados los pacificadores, porque ellos verán a Dios. 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque Cristo está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Esto es el mensaje a la iglesia. Y también vayamos a 2 Timoteo capítulo 2, versículo 11 al 13, lo que dice el Espíritu Santo a la iglesia. Palabra fiel es esta, decía el apóstol Pablo a Timoteo, y nos habla a nosotros. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y asimismo, en 2 Timoteo 4, del 1 al 5,
para finalizar ya esta intervención, menciono lo siguiente, lo que decía el apóstol Pablo a Timoteo. Según de Timoteo capítulo 4 del 1 al 5. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques, que anuncies, que proclames la palabra, que instes a tiempo, instar es insistir, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Qué es paciencia? Mansedumbre, constancia, resignación, sufrimiento, tolerancia. Sufrir con resignación es la paciencia. Y doctrina, ¿qué era doctrina? Enseñanza, instrucción. 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, la sana enseñanza, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, hermanos, y a cada uno nos dice, pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Sí? Hermanos, ahí nos está diciendo el apóstol Pablo y el Señor Jesucristo qué debemos hacer a través de su Espíritu Santo. Que prediquemos la palabra, que insistamos en hacer llegar su palabra, el mensaje, las buenas nuevas, la buena noticia que vino nuestro Señor Jesucristo a esta tierra para perdón de todos nuestros pecados. Hermanos, me despido indicándole gracias por la atención, y en primer agradecimiento es a nuestro Dios Todopoderoso, que permite que cada semana nos sigamos alimentando de su palabra, que nos ayude a hablar siempre con denuedo ante nuestro prójimo, pero sobre todo con amor, porque para poder mencionar el anunciarlo a Cristo, a Jesucristo, es hacerlo con amor. De ese amor transmitirlo, no es amor carnal, no es amor de este mundo, sino que como Dios envió a su Hijo a este mundo para perdón de todos nuestros pecados y tener vida eterna, así también transmitir ese mensaje a cada persona que se nos presente en este caminar, porque a Él vamos a glorificar y enaltecer siempre a Jesucristo, a nadie más, solamente Él podemos enaltecer, engrandecer y glorificar a su Padre, a Dios Padre. Hermanos, gracias por su presencia. Nuevamente diciéndoles que la próxima semana continuamos con estos ciclos de enseñanza, y que sea nuestro Dios Padre, a través de nuestro Señor Jesucristo, nos permita nuevamente estar aquí y seguir aprendiendo de sus enseñanzas. Gracias, hermanos. Gracias, hermanos que nos están viendo por estas redes, y gracias, Señor, por darme la oportunidad de venir aquí y estar hablando a mis hermanos con palabras de edificación a través de tus escrituras. Alabado sea Dios.